De algo está cansadísima la gente, son de los pleitos, las discusiones inútiles, los adjetivos y los insultos que van y vienen, que están tan alejados de la realidad del ciudadano, tan alejados, ¿no? Patricia, por ejemplo, la universalización de la salud, el presupuesto del CIS el año 2018 era 2.275 millones, con 17 millones de miembros del CIS. Hoy día son 21 millones de miembros del CIS y el presupuesto es 1.854. Entonces el Congreso no se trata de ir a obstaculizar, sino decir, bueno, si has ampliado la masa necesitas más presupuesto. ¿Tu realidad cuál es? Que el año pasado, sector salud, utilizaste solo el 37% de tu presupuesto. ¿Cuál es el problema para hacer una reprogramación presupuestal y dotar de fondos al CID para que la propuesta del presidente de la universidad sea verdad, sea realidad? Ese es algo concreto que desde el Congreso se puede hacer simplemente en la comunicación ejecutivo-legislativo. Y otra que insisto yo es el nivel de inseguridad, feminicidios, matanzas, asesinatos, falta de control. Es necesario que la Comisión Nacional de Seguridad Ciudadana, que preside el primer ministro, se reúna, ¿no es cierto?, y tome medidas más fuertes, más extremas. Desde el Congreso podemos decir, bueno... ¿Cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, darle mayores facultades a la Policía Nacional para el uso de su arma de reglamento, ¿no? Yo hablaba con un policía, evidentemente tiene que haber un nivel de reciprocidad entre el atentado y cómo tú lo controlas, tiene que haber legalidad, necesidad y proporcionalidad. Entonces, legislar para apoyarlo de tal forma que cuando tú repeles a un delincuente puedas defenderte. Y el otro tema que es central con el tema de los extranjeros, y por supuesto cero xenofobia, pero si hay tanto venezolano, ¿no?, y ya está dentro, las municipalidades tendrían que empadronarlos, tiene que haber un control, qué cosa hace ese ciudadano en Lince, y no es posible pues que en la cuadra 20 de la avenida Arequipa, en Rizo, existan en una sola cuadra, toda la cuadra, discotecas. Entonces el alcalde tiene que restringir esas licencias de funcionamiento y no puede haber que exista, según los informes, cerca de 150 elementos de prostitución y atrás no hay un cabecilla que esté controlando esa mafia. Entonces, el servicio de inteligencia que yo planteaba hace un momento, ¿no?, a través de los licenciados, reservistas, ciudadanos, que con un aplicativo y como con una fuerza auxiliar de la policía reporta, decir, los casos donde hay venta de drogas, donde hay tráfico de mujeres, donde estás viendo que va a prender un foco delincuencial, por un lado, pero en el lado nacional el presidente o el presidente del Consejo de Ministros tiene que salir con sus ministros, con los congresistas, con los fiscales y decir, entramos en emergencia en el tema de seguridad ciudadana a nivel nacional. Vamos a abastecer los recursos, ¿no es cierto? A los serenazgos tenemos que implementarlo. Yo planteé cuando estaba candidato a la alcaldía de Lima una escuela de formación de serenazgo, porque el serenazgo del INSE no se comunica con el mismo protocolo con el serenazgo de la Victoria o de San Isidro. Pero seguimos hablando, ojo, de cosas que no necesariamente se pueden hacer en el Congreso. Alberto, me gustaría preguntarte un punto que es importante. Una cosa que sí se puede hacer desde el Congreso es mirar lo que se está haciendo en regiones. Es curioso porque Lima parece que no tuviera congresistas, porque como son un montón de un sitio demasiado grande, nadie se identifica con un congresista particular. Pero, por ejemplo, las benditas semanas de representación, el hecho de que muchas de las denuncias que hoy día son materia de investigación penal y investigación judicial fueron gracias a algunos congresistas que levantaron la voz sobre lo que estaba pasando en sus regiones. Y hoy día tenemos hospitales a la mitad, ya no hablemos de Contraloría. Si uno representa su región, tendría que ser capaz de llevar la voz y la investigación al Congreso sobre lo que está pasando en su región y no llamar 50 veces al mismo ministro que te cae mal para impedirle hacer su trabajo en lugar de mirar dónde está el problema. ¿Crees que se puede hacer algo al respecto? Mucho, se puede hacer mucho, Patricia. Mira, la organización que el Estado requiere pasa por tener buenos ciudadanos en la función pública. Entonces, el nivel de corrupción de los gobiernos locales y los gobiernos regionales es porque se han convertido en clubes electorales. Se juntan un grupo de interesados, ponen plata, se meten al gobierno regional y se dedican a hacer negocio. ¿Nadie controla eso? Cuando llegan los parlamentarios, ¿qué hacen? Negocian lo mismo. Yo te junto la gente, te pongo el financiamiento, te doy el apoyo y te hago elegir. Y en consecuencia la corrupción se sigue manejando como un todo. Eso hace que los ciudadanos tengan el nivel de enojo. Las reglas están, se pueden mejorar, sin duda.
Lo que tenemos que cambiar es esta clase negligente que en los últimos 20 años nos ha gobernado, que ha nombrado ministros y funcionarios para hacer la descentralización, que solamente ha sacado provecho personal. Esto hace que la gente en el 40% no tenga ánimo de votar, que tenga una condición negativa ante el proceso electoral. Yo quiero invocar a los ciudadanos y las ciudadanas para que puedan ver quiénes participan del proceso y elijan a cualquier partido que hayan primero investigado quiénes son y qué han hecho. Porque son los mismos, Patricia, que se pasan de un partido a otro, que se disfrazan. Ayer fueron ministros de uno, hoy día son candidatos a congresistas de otro, pero son los mismos. Si no acabamos con esto, si no hacemos una renovación de verdad de las dirigencias políticas, este hermoso país llamado Perú, sus posibilidades de salir de la corrupción, que es el principal freno del desarrollo, no va a ser posible alcanzar. Ahí haremos el trabajo que tú sugieres, hacer más cercano al Congreso al trabajo de fiscalización de los gobiernos regionales, rompiendo esa atadura que ya se ha producido de corrupción. Y en ese sentido la experiencia de Fuad Curi puede ser importante. Si algo sabe usted, señor Curi, es cómo revisar las cuentas de una obra que se está llevando a cabo, ¿no? La descentralización ha fracasado en el Perú, está escrito, diagnóstico sobre la situación de los distintos problemas del Perú está escrito. Aquí tengo el informe del Plan Nacional de Competitividad, está escrito, cómo ser más competitivos, todo está escrito. Lo que se requiere es acción. Y sí, la experiencia en la Contraloría, Patricia, me da una visión integral de 360 grados de cuál es la situación del país y qué hacer. Hay una cosa que no estamos tocando, que es el talento humano, el capital humano del Estado. La ley Servir tiene que ser modificada, pero al más breve plazo, con el propósito de formar funcionarios públicos de carrera. En la medida que no exista eso y no exista la meritocracia en el Estado, y es fácil, porque existe en otros países, no vamos a tener la carrera pública para tener funcionarios... Los funcionarios de usted, de la Contraloría, son los primeros que quisieron exceptuarse de eso, seguidos por el Banco de Reserva y una serie de otras instituciones. La ley Servir, como está ahora, tiene que ser modificada para crear la carrera pública de verdad. Ahora, como propuesta para fortalecer la gestión pública y fortalecer el profesionalismo, tenemos como Partido Popular Cristiano la propuesta de incorporar el polígrafo para que sea utilizado para acceder a puestos de la alta gestión. El Congreso se exoneró, por ejemplo, de Servir. También. Pues no sería hora de meter, o sea, ¿cómo podemos crear una institución como Servir para que todo el mundo se la vaya y pasea? No funciona la ley Servir, no ha funcionado. Pero ¿cómo va a funcionar si nadie pasa por ella? No se exceptúa. No, es que trabajadores judiciales, lo del Congreso de la República. Se exceptúan porque no tiene las garras y dientes ni tiene la autoridad como para hacerlo. No, pero es que está mal diseñado. Se requiere una revisión de la ley de Servir para crear, Patricia, la carrera pública. No existe. Bueno, ya nos contará en algún momento qué cosa es lo que está tan mal diseñado. Pero si estuviera tan mal diseñado, la gente no tendría tanto miedo. Lo cierto es que todos se han saltado se han bypaseado la ley de Servir. Y el primero, el Congreso de la República. Ahí tienen algo que resolver que no parece tan complicado. Muchísimas gracias, señor. Hay un tema más que quisiera... Es que ya se nos acabó el tiempo, señor Curi. La capacidad sancionadora de la Contraloría fue eliminada por el Tribunal Constitucional. Ya no tiene la capacidad para sancionar. Y ese es un tema muy importante porque se le ha quitado... Se tiene que revisar porque tampoco se trata de volver a la Contraloría a una policía del funcionario público. Mejor es elegir buenos funcionarios a que estar persiguiendo a los ladrones. Si me permite, Patricia, invocar a la población que este domingo vaya a votar, que vote por el candidato de su preferencia, como dijo Beto, por